Si Unity te muestra Null Reference Exception, no significa que el motor se rompió. Significa que tu código intentó usar una referencia que no apunta a ningún objeto. El problema es que el mensaje parece siempre igual, pero puede venir de lugares muy distintos. En este vídeo vamos a resolver las 5 causas que más se repiten: una referencia vacía en el inspector, un getComponent buscando en el objeto equivocado, un componente que todavía no se inicializó, una referencia a un objeto destruido y un componente que directamente no existe. Al final te dejo un checklist corto para encontrar cualquiera de estos casos sin probar cosas al azar. Primero mira esto: el error no está en toda la línea. Está en una referencia concreta. Si encontrás cuál es, ya tenés la mitad del problema resuelto. Una variable que guarda un componente no contiene el componente entero. Guarda una referencia, algo parecido a una dirección. Por ejemplo, PleasureController puede tener una variable llamada ealt que debería apuntar al componente ealt. Si esa dirección está vacía, ealt vale null. Cuando después escribís ealt.curar, Csarp intenta usar algo que no existe y Unity lanza la excepción. La consola te muestra el script, el método y la línea exacta. Hace doble clic en el primer mensaje rojo y empezá por esa línea, no por todo el proyecto. Después separa mentalmente la expresión. Si la línea dice enemigo.ealt.recibir daño, cualquiera de esas referencias puede ser la nula. Imprimílas por separado o inspeccionalas en el depurador. Esta idea es importante: null reference no te dice cuál variable falló, te dice en qué línea intentaste usarla. Tu trabajo es identificar la referencia vacía dentro de esa línea. La primera causa es la más simple y también una de las más comunes. Tenés un campo serializedField, el script compila, el componente aparece en el inspector, pero nunca arrastraste la referencia. Unity no puede adivinar qué objeto querés usar, así que el campo queda en none. El error recién aparece cuando intentás accederlo durante el juego. La solución inmediata es seleccionar el GameObject correcto y arrastrar el componente al campo. Pero no te quedes solamente con eso. Valídalo en EWAC para que el error sea claro. Podés preguntar si ealt es igual a null y mostrar debug log error con un mensaje como falta asignar ealt en Pleasure. Pásale dis como segundo argumento, y cuando hagas clic en el mensaje, Unity va a seleccionar el objeto que está mal configurado. También revisa los prefabs. Corregir una referencia en la escena no modifica automáticamente todas las variantes del prefab. Si el problema aparece únicamente al instanciar, abrí el prefab original y verifica el campo ahí. Una referencia visible en el inspector debe tratarse como una dependencia obligatoria, no como algo que tal vez esté configurado. La segunda causa es getComponent. El método normal solamente busca en el mismo GameObject donde está el script. Imagina esta jerarquía: Pleasure tiene PleasureController, pero el componente ealt está dentro de un hijo llamado stats. Si desde PleasureController llamás getComponent de ealt, el resultado va a ser null aunque ealt exista y lo estés viendo en la jerarquía. No está en el mismo objeto. Si el componente está en un hijo, usa getComponent in children. Si está en un padre, usa getComponent in parent. Y si esperás encontrarlo en el mismo objeto, try getComponent es una opción muy clara porque devuelve verdadero o falso y evita que uses el resultado sin comprobarlo. También presta atención al tipo. Rigibody no es Rigibody 2D, que la id no es que la id 2D y un script con un nombre parecido tampoco es el mismo componente. Otra trampa aparece cuando instancias un prefab distinto al que configuraste. La escena tiene ealt, pero el prefab generado no. Antes de cambiar 20 líneas, selecciona el objeto que realmente está ejecutando el script y revisa su jerarquía. La pregunta correcta no es solamente si el componente existe. ¿Existe en el objeto donde lo estoy buscando? La tercera causa aparece cuando la referencia sí va a existir, pero todavía no existe en el momento en que la usás. EWAC se ejecuta al cargar el objeto, después puede ejecutarse onEnable y antes del primer frame, llega start. Supongamos que ealt asigna su instancia en start, pero PleasureController intenta leerla desde EWAC. PleasureController llegó primero y encontró null. La solución habitual es inicializar las referencias internas en EWAC y consumirlas desde start o más tarde. No dependas del orden casual entre dos métodos start de scripts diferentes, porque ese orden no debería ser la base de tu lógica. Si dos componentes necesitan comunicarse, hace explícita la dependencia, pasa la referencia, usa un método de inicialización o coordina el arranque desde un solo objeto. Unity permite modificar el script execution order, pero debería ser el último recurso, no la primera solución. En la mayoría de los casos alcanza con una regla sencilla: EWAC prepara el propio componente, start usa componentes que ya deberían estar preparados. La cuarta causa se parece a un null común, pero puede aparecer como missing reference exception.
Guardaste una referencia a un enemigo, después llamaste destroy sobre su GameObject y más tarde intentaste usar esa misma variable. Destroy programa la eliminación para el final del frame. Además, los objetos de Unity tienen un comportamiento especial, la referencia administrada puede seguir existiendo, pero Unity la compara como si fuera null porque el objeto nativo ya no está disponible. La solución es dejar de reutilizar esa referencia. Después de destruir, limpia la variable, elimina el elemento de tus listas y cancela cualquier corrutina o evento que todavía lo use. Si el objeto se suscribió a un evento global, desuscribilo en onDisable o onDestroy. Antes de llamar un método, una guarda como if enemigo igual null, return, evita el acceso inválido. Pero la comprobación no reemplaza una buena limpieza. Si una lista conserva enemigos destruidos durante toda la partida, vas a esconder el problema en lugar de solucionarlo. La quinta causa es asumir que un componente obligatorio siempre va a estar presente. Si tu movimiento necesita Rigibody 2D, podés declararlo con requireComponent. Así Unity agrega el componente al incorporar el script y evita configuraciones inválidas. Después cachéalo una sola vez en EWAC. Para componentes opcionales, usa tryGetComponent y decidí qué hacer cuando no aparece. Para referencias asignadas desde el inspector, combina serializeField con una validación clara. Evita buscar objetos con GameObjectFind o FindObjectOfType dentro de Update. Además de ser innecesario, puede devolver null cuando cambia la escena, cuando el objeto está desactivado o cuando el nombre no coincide. Es mejor pasar la referencia o resolverla una vez y guardarla. Un patrón sencillo queda así: campo privado, asignación en EWAC, guarda inmediata si falta y mensaje que diga exactamente qué componente y qué objeto están mal. También podés usar reset para completar referencias automáticamente cuando agregás el script desde el editor. Ninguna técnica elimina todos los errores, pero estas decisiones hacen que el fallo parezca temprano, con un mensaje entendible y cerca de la causa real. Cuando vuelva a aparecer Null Reference Exception, seguí este orden. 1. Hacé doble clic en el primer error rojo y abrí la línea exacta. 2. Dividí la expresión y descubrí cuál referencia está vacía. 3. Mirá el inspector y verifica que los campos obligatorios no estén en None, también dentro del prefab. 4. Si usaste getComponent, comprobá si el componente está en el mismo objeto, en un hijo o en un padre. 5. Revisa cuando se asigna y cuando se usa, EWAC, onEnable y Start no son intercambiables. 6. Pregúntate si el objeto fue destruido, desactivado o retirado de la escena. 7. Agrega una guarda y un debug log error que nombre el componente faltante. No llenes el código de comprobaciones silenciosas, porque eso puede ocultar un juego mal configurado. El objetivo es fallar temprano y entender por qué. Si este vídeo te resolvió el error, guárdalo para la próxima vez y contame en los comentarios cuál de estas 5 causas era la tuya. En Crecer Programando vamos a seguir con errores reales de Unity, C# y el desarrollo de un RPG 2D paso a paso.